Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto poder estar otra vez con ustedes a través de este medio, de esta manera. Y bueno, es una bendición también poder hacerlo, ¿no? Vamos a tener nuestro estudio, nuestra reflexión de la palabra semanal, así que les animo mis hermanos a que podamos tener apagados o en silencio nuestros teléfonos, dejemos a un lado cualquier cosa, no nos distraigamos la semana. Continuamos, mis hermanos, esta serie de estudios hablando acerca de la vida cristiana y hablando acerca también del fruto del Espíritu Santo. Hemos aprendido ya algunas cosas importantes. Yo espero que esto esté motivándote a ti a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de relacionarte también con los demás y con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otra característica, otra fruto del Espíritu Santo, otra manifestación en nuestras vidas, y vamos a hablar acerca de la amabilidad. Tiene tanto que ver también con la bondad que ya aprendimos hace algunas semanas atrás, pero hoy vamos a verlo de algo específico en base a algunas historias que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que significa para el cristiano, para nosotros, el ser amables. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ¿sí? La palabra de nuestro Dios dice así, en el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este texto bíblico hace una recomendación y una exhortación, Pablo, a la iglesia en Filipos, y obviamente a nosotros también, en el hecho de que nuestra amabilidad, nuestra gentileza, nuestra conducta apacible, ¿no? Amorosa, dice que tiene que ser conocida delante de todos los hombres. La razón obvia para esto es que el Señor está cerca. Y bueno, nosotros también esperamos esta realidad. Nuestro Señor Jesucristo está cerca, esperamos que venga pronto. No sabemos una fecha, no sabemos un tiempo específico, pero la iglesia siempre ha tenido en cuenta esta verdad, que el Señor vendrá otra vez por nosotros. Hasta mientras, pues, no tiene que inundarnos la preocupación ni el temor, sino más bien la amabilidad, la gentileza, tiene que ser algo notorio entre todos los hombres como un testimonio. Así que vamos a aprender esto en este día. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea nuestro Dios aquel que nos dirija y hable a través de su Santo Espíritu al corazón de cada uno de nosotros. Estamos en oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por lo que hoy tienes para enseñarnos, y pedimos, mi amado Dios, que tú seas guiándonos, que tú seas enseñándonos, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas. Hable a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, que atesoremos esas enseñanzas, mi Dios, pero sobre todo podamos ponerlo en práctica, podamos ponerlo por obra, Señor, para que así la gente, el mundo alrededor nuestro, pueda ver, pueda notar, Señor, estos cambios, esta vida distinta, Señor, esta nueva vida que tú nos has dado, Señor, con lo cual nosotros brillamos y damos testimonio de lo que tú, Señor, has hecho por nosotros, esa salvación, mi Dios, ese regalo de vida eterna y esa herencia en los cielos. Gracias, Padre, por este tiempo y por mis hermanos que están hoy viendo acompañándome también, Señor, en este momento. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ser amable, mis hermanos, significa ser tierno, humilde, sensible. También significa conocer qué postura y qué respuesta adecuada debo dar o debo mostrar ante cada situación o en cada ocasión que yo me encuentre. También indica amabilidad y el deseo de extender misericordia a otros. Un deseo de someterse, escucha, a la voluntad de Dios, también como a las preferencias de otras personas. Nada mata, mis hermanos, a una familia, a una relación entre amigos, tal vez un vecindario e inclusive una misma iglesia, tanto como el orgullo, como una actitud hostil, la arrogancia, la ira, oídos sordos, las voces elevadas, ¿sí? Nada mata más aquellos tipos de relaciones como precisamente el ser algo distinto a ser amable. Debido a que Dios está muy interesado, mis hermanos, en las comunidades, como dije, las familias, las amistades, la iglesia en sí, donde tú vives, es nuestra responsabilidad, mis hermanos, ser seguidores de lo que es ser
amable. Y eso es lo que Dios quiere y nos quiere enseñar hoy. Prácticamente esto es lo que Pablo está recomendando a la iglesia en Filipos en el capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Está hablando acerca de esta actitud que el cristiano, el creyente debe mostrar ante los demás, ante las necesidades de los demás y ante las situaciones o circunstancias que los demás tienen. No solamente en base a lo que tú puedes hacer con ellos, sino también en lo que ellos pueden hacer contigo. Y esto me refiero, mis hermanos, el hecho de que a veces nosotros podemos ser amables de alguna manera con alguien porque queremos ayudar, pero también hay momentos en los que nosotros tenemos que ser amables con aquellas personas que han producido un daño a nuestra vida. Prácticamente esta es la idea que Pablo está diciendo a la iglesia en Filipos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que significa para nosotros ser amables? ¿Cómo podemos demostrar calma y consideración a los demás, independientemente de la situación en la que nos encontremos? Hoy en día, mis hermanos, la amabilidad no nace de un corazón sincero por el amor de ayudar a alguien que lo necesite o simplemente por mostrar el amor a alguien, ¿no? La amabilidad hoy en día se basa en el hecho de que tal vez tú quieras obtener algo por merecer o por hacer un favor a alguien. Prácticamente esa es la idea, o sea, yo te doy para que tú me des después. A veces nos portamos amables por conveniencia, a veces nos portamos amables también por tal vez temor, no sé, ¿no? Tal vez me va a botar del trabajo, como dicen ahí voy a hacer un cepillo, o lo que sea, como podamos determinarlo. Pero la amabilidad en el mundo generalmente hoy en día en muchas personas no nace de un corazón sincero dispuesto a amar incondicionalmente. Siempre está buscando algo más, algo que tenga que ver con el beneficio que pueda obtener uno. Esto es egoísmo, entonces no podemos hablar de amabilidad. Probablemente, mis hermanos queridos, nosotros hemos entendido o estamos practicando este tipo de acciones. Y déjame decirte que estamos muy equivocados. Porque el ser amables, mis hermanos, implica el hecho de que tú estés dispuesto a obedecer a la voluntad de Dios y poner las preferencias de los demás antes que las tuyas. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues esto solamente se puede lograr a través de lo que el fruto del Espíritu Santo hace en tu vida. Entonces, la verdadera amabilidad no se produce, no es como lo que vemos en el mundo, sino más bien es como la palabra de Dios nos enseña cómo se produce en la vida del creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la amabilidad. En el Nuevo Testamento, la palabra amabilidad proviene de un término médico que se asocia con un medicamento suave. Esa es la idea de amabilidad. Entonces Dios quiere que seamos agentes, escucha, sanadores en la vida de aquellos que nos rodean. Nuestra actitud amable, nuestra vida amable, nuestras acciones amables llegan a ser una medicina suave, es la idea, ante la gente o a la gente que nos rodea. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo es que la amabilidad o esta actitud llegó a ser medicina o llega a ser precisamente este efecto de medicina a la gente que lo rodea. Así que vamos a ver algunas historias. La primera historia vamos a encontrar obviamente en el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y aquí es donde vamos a empezar nuestra lectura. Jesús, por supuesto, como ya lo dije antes, es nuestro mejor ejemplo de alguien que mostró amabilidad en su trato con los demás. Mira lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Jesús está hablando con la gente, está hablando con sus discípulos, con la gente que le rodeaba, y él determina lo siguiente, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ponga atención a lo que dice ahora Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos a los otros. El Señor Jesucristo, en esta parte de la historia que nos narra en el Evangelio, está hablando con sus discípulos y les está diciendo algo muy importante. Está estableciendo un nuevo mandamiento, dice. Un mandamiento nuevo os doy, está diciendo Jesús. ¿Cuál es este mandamiento, mis hermanos? Que mostremos amor los unos a los otros. ¿Cómo debemos mostrar este amor? Como Cristo, como Jesús nos ha amado. La palabra amor ahí podemos utilizar o podemos enfocarla de diferentes maneras para mostrar una acción u obras. Y habla precisamente de que nosotros debemos demostrar amabilidad. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que el amor debe mostrarse y debe notarse entre los unos, y así es como la gente afuera se dará cuenta de que nosotros somos de Cristo. Lo mismo que está diciendo Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Jesús está diciendo aquí, si ustedes practican el amor, si ustedes son amables entre ustedes, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos, ¿sí? Él nos enseñó la amabilidad y cómo se da como parte de una manifestación, una demostración de amor hacia los demás. Nosotros entre los hermanos tenemos que aplicar esto, tenemos que mostrar esto. La amabilidad tiene que ser notoria entre los demás. Ahora, mis hermanos, quiero que te pongas a pensar en algo muy importante. ¿Alguna vez a ti te han traicionado? ¿Te ha engañado o te han mentido o te ha hecho un daño alguien que tú amabas mucho o alguien que era muy cercano a ti? Puede ser desde tu propia familia o un amigo muy especial. Hasta puede ser tus padres también, no sé, pero ¿alguna vez tú te has sentido traicionado? Ponte a pensar en esto, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dio este mandamiento, ¿sabes lo interesante de esto? Es que enseguida Él tuvo la oportunidad para demostrar en su propia vida, en su propia circunstancia y experiencia, la aplicación de este mandamiento. Cuando Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, ámense los unos a los otros, enseguida Él mismo tuvo la oportunidad, Jesús, de demostrar cómo se aplica este mandamiento. Así que vamos más adelante, mis hermanos, al versículo 36 al 38, y ponga atención lo que pasa aquí. Jesús va a anunciar la negación de Pedro. Después de que Jesús está diciendo, ustedes son mis hijitos, ustedes no pueden ir a donde yo voy, pero yo quiero que se amen unos a otros, mira lo que pasa. Le dijo Simón Pedro en el versículo 36 del capítulo 13 de Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ponga atención a lo que dice ahí. Mi vida pondré por ti. Este hombre, Pedro, que decía seguir a Jesús, que amaba a Jesús, y no negamos esto porque sí lo amaba, ¿sí? Mi vida pondré por ti. Versículo 38 dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿En serio? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro no podía imaginarse traicionando a su maestro. Lo había dejado todo por seguir a Cristo. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, más avanzada la noche, ¿sí? El temor inundó a Pedro y lo dominó, y su fe fue superada precisamente por ese miedo, y vemos claramente lo que ocurrió. Este hombre que decía amar a Jesús y decirle que no importa lo que Jesús diga, si Él dice no podrás seguirle, Él dice que lo va a seguir, no lo va a dejar jamás. Jesús le está diciendo, sabes que tú sí me vas a dejar. Y bueno, mira lo que pasa con la historia. Si vamos ahora al capítulo 18 de Juan, versículo 15 al 17, ¿sí? Capítulo 18 de Juan, y vamos a ver lo que pasó aquí. Versículos 15 al 17 dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ponga atención, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy.
Mira, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con este Pedro que dijo, Jesús, yo no te voy a dejar? Jesús, no, es verdad lo que tú estás diciendo, que no te voy a acompañar. Y mira, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pedro, está negando al Señor Jesús la primera vez. Ahora vamos al versículo 25 del mismo capítulo 18 de Juan. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, mis hermanos. ¿Sí? Vemos prácticamente aquí que este hombre, Pedro, que decía amar a Jesús, y no dudamos de eso, pero que en un momento determinado él se equivocó, vemos en este momento cómo él se equivocó y 3 veces, y Jesús le dijo que lo iba a hacer, ¿sí? Jesús ya lo sabía, la traición también que él estaba cometiendo o lo que iba a hacer, ¿sí? Vemos claramente lo que pasó. Ahora, después de la resurrección de Jesús, en algún momento, con un corazón lleno de amabilidad, ponga atención, Jesús restauró la relación entre él y Pedro. Vamos al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos 15 al 17. Ponga atención, dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Algunos piensan que Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba porque Pedro le negó 3 veces, como si fuera una manera de amonestación y reprensión para ayudarle a Pedro a rectificar su error. Pero yo personalmente, mis hermanos, no creo que sea así. ¿Usted cree que esa era la intención de Jesús? ¿De echarle en cara a Pedro que le negó 3 veces? ¿Crees que si hubiera sido esta la intención de Jesús, le hubiera ayudado a Pedro en ese momento? Porque Pedro se sentía terrible. No es que él estaba contento después de eso. La Escritura dice que después de que cantó el gallo, dice que Pedro lloró amargamente. Entonces, yo no creo que una intención, una actitud de echar en cara después a Pedro su accionar hubiera ayudado mucho a restablecer su relación. Pienso yo que esa no era la intención de Jesús. Más bien, Jesús estaba haciéndole entender que en verdad Pedro tenía la capacidad y tenía todo el deseo de amar a Jesús. Y al encomendarlo, al repetirle esto, él estaba encomendándole la misión que él tendría que realizar después de que Jesús se ha llevado al cielo. Después de esto, mis hermanos, la relación entre Pedro y Jesús fue totalmente restaurada a través de esta amable invitación que hizo Jesús a Pedro para poder restaurar esta relación. Y obviamente, todos lo sabemos, Pedro cumplió con la misión de Jesús, predicando con denuedo y valentía la palabra de Dios. Él fue el primero en hacerlo después, ante muchas personas. No tuvo temor, ahí ya no lo negó, ¿sí? Inclusive vemos también en la historia que Pedro continuó y fue uno de los mártires y murió pues crucificado cabeza abajo, ¿sí? Por amor a Cristo. Entonces, mis hermanos, vemos en Jesús una actitud correcta de cómo actuar ante alguien que nos ha hecho daño. ¿Sabes, mi hermano? Yo creo que todos nosotros, como te dije antes, hemos sido traicionados por alguien. Dentro de nuestra propia familia, puede ser nuestra amistad o en nuestra propia iglesia, alguien te falló. ¿Qué actitud has tomado ante esas circunstancias? Bueno, yo no espero, mi hermano, que estés sentado esperando que esa persona que te ofendió, te lastimó, llegue a ti arrepentido.
Vemos en la historia, Pedro no lo hizo. Pedro no buscó a Jesús. Bueno, él pensaba que estaba muerto, pero ya a estas alturas habían escuchado muchos relatos de que Jesús ya había resucitado. Pero Pedro no estuvo buscando a Jesús, él se sentía muy mal. ¿Sabes? Debemos considerar esto en las personas, sobre todo en aquellos que amamos o que nos han amado o tenemos esta relación así. No podemos nosotros romper una relación de ese tipo simplemente por una situación, qué sé yo. Debemos tomar la actitud de Jesús y para restaurar nuestras relaciones. La actitud de un Jesús amable es un gran ejemplo para nosotros en eso. Jesús le dio otra oportunidad a Pedro. Y ponte a pensar en esto, mi hermano. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? Como para que tú no puedas ser amable y tener la delicadeza de dar oportunidades a aquellos que te han lastimado. Nosotros ofendemos a Dios todos los días. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. El pecado es una ofensa directa a Dios. Él se siente, le duele en su corazón cuando nosotros pecamos, pero Dios es bueno, Él es amable. Jesús es amable y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta esto. Jesús fue amable, restauró a Pedro y le dio otra oportunidad, ¿sí? Y reflexiona en esta historia. La amabilidad es una característica importante en nuestra vida. Y estas segundas oportunidades es lo que la gente hoy necesita más que nunca, tanto afuera como en tu propia familia, con tus amigos, en la iglesia. Ponte a pensar en el ejemplo de nuestro amado Jesús por su invitación amable que Él hace o cómo lo demostró para cumplir ese mandamiento que Él estaba dando en ese momento, de amarnos los unos a los otros. Entonces mira, Jesús no solamente que dejó un mandamiento y se fue y dijo, a ver, y verán cómo se arreglan, sino que Él dejó un mandamiento y enseguida lo puso en práctica. Nos demostró con sus acciones cómo nosotros debemos tener una actitud amable ante circunstancias adversas, ante alguien que nos ha hecho una ofensa. Ahora, mis hermanos, vamos a ver otra historia. La historia de David, Nabal y Abigail. Así que vamos a 1 de Samuel, capítulo 25. Y aquí vamos a ver otra parte, otra faceta de la amabilidad, ¿sí? En cuanto al hecho de cómo nosotros debemos actuar prudentemente ante una situación y cómo también la amabilidad puede menguar la ira o evitar grandes problemas. A veces el ímpetu, el actuar impulsivamente, mis hermanos, nos mete en muchos problemas. Y cuando no podemos dominar esos impulsos de nuestro carácter, realmente las cosas no marchan bien y afecta mucho eso, probablemente una relación en tu familia, con tu esposa, cuando eres impulsivo, con tus amigos, el negocio, el trabajo, en tu iglesia. En esta historia nosotros vamos a ver estas actitudes, mis hermanos. Así que, ¿qué es lo que hacen? Y cómo una actitud amable vence cualquier espíritu áspero, ¿sí? Cualquier intención que pueda traer problemas, y también cómo también Dios da el pago justo a aquel que con su carácter y con su actitud irreverente, arrogante, de ira, actúa ante los demás. Así que pon atención. A mí me gustaría que tú puedas leer todo el capítulo 25 en tu casa, pero vamos a ver algunas porciones, ¿sí?, de la palabra de Dios. Aquí, para que tú puedas ver el contexto, David ya había sido ungido como rey, pero él estaba huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Entonces él tuvo que ir con un grupo de personas que le amaban a David, eran sus aliados, ¿no?, huir al desierto, y ahí en el desierto, en estas partes lejanas, es donde se desarrolla esta historia. Vamos a ver, capítulo 25, versículo 4 dice: Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada con todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David,
dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Hasta aquí vamos a tener la lectura. Vamos a comprender un poquito qué está pasando. Cuando David estaba huyendo de Saúl, de la mano de Saúl, él fue a lugares desiertos y ahí estaba él con su gente. Ahora, estar en el desierto o ir a estas partes también iban los pastores o gente con sus ovejas. Y eran lugares, momentos peligrosos, ya que había depredadores y también había muchos asaltantes o ladrones, que no solamente robaban a las ovejas o a los ganados que tenían, sino que también asesinaban y mataban a aquellos que los cuidaban. Entonces David estuvo en este lugar y llegaron estos pastores a Carmel, como menciona la palabra, y David ofreció protección, cuidó de los pastores, cuidó de las ovejas de este hombre Nabal. Entonces eso lo hizo David en ese momento. Entonces dice que pasado el tiempo David escuchó, se enteró que precisamente Nabal había estado esquilando, eran momentos de fiestas, eran momentos importantes en donde había banquete, y obviamente David dijo, bueno, espero que Nabal pueda compartir un poco y devolver algo de la amabilidad que yo mostré hacia su ganado y hacia sus ovejas en Carmel. Y ponga atención, ¿cómo responde este hombre Nabal? ¿Sí? Dice, yo no conozco a David, no sé quién es, no sé qué ha hecho por mí, no me interesa si cuido yo no le he pedido favores a nadie, él lo hizo porque quiso, yo por qué voy a estar devolviendo. ¿Te suena familiar ese tipo de actitudes? ¿Sí? A veces encontramos personas así, o a veces nosotros mismos actuamos así ante algo que sucede. Sí, a veces la gente es amable con nosotros y no se lo hemos pedido, y después se da alguna situación y nosotros somos arrogantes en ese aspecto. Ponga atención a lo que dice el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Versículo 13 dice eso. ¿Qué es lo que pasó con la actitud de este hombre Nabal? David se había molestado, él esperaba una muestra de amabilidad, no la gran cosa, porque dijo lo que tengas a tu mano, pero le molestó mucho a David este tipo de arrogancia de Nabal, de este tipo de egoísmo de este hombre. Y te pregunto, ¿a quién no le enoja esto? Siendo uno buena gente, como dicen, ¿no? Y tratando de ayudar a alguien, que alguien se porte así, le molesta a uno, y bueno, esto fue lo que pasó. David estaba dispuesto a ir en contra de Nabal con su gente, con sus soldados, y destruirlo todo. Pero aquí entra en acción otra persona. Vamos al versículo 18 ahora. Entonces Abigail, quien era la esposa de Nabal, tomó luego, después de escuchar esto, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no le he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y ponga atención lo que hace esta mujer, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mira la actitud de esta mujer Abigail. Él muy diferente a lo que era Nabal, su esposo, y ella sí entendió el favor o la gran ayuda que David había dado a su marido en el desierto. Y ella tomó esta actitud, este deseo de ir, ¿a qué?
a solucionar las cosas. No con guerras, no con insultos, sino con amabilidad. Ponga atención el versículo 32 ahora. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Ponga atención. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida nada a Nabal, ni un varón. Qué extraordinaria historia, mis hermanos, que nos enseña y nos muestra la verdadera actitud de cómo la amabilidad puede resolver grandes conflictos. ¿Sabes? Un cristiano debe actuar de una manera racional, no imprudente, no impulsiva. Mira, si uno de tu familia o alguien cercano a ti reacciona mal, tú no tienes por qué seguirle la corriente. Mira, a veces hay videos en las redes sociales en donde empieza la pelea a una persona y toda la familia sale y se pelean las familias completas. Eso, aunque se van a los golpes ahí, pero eso no debe de ser así. Y a veces los cristianos, aunque probablemente no hagamos un escándalo así, pero uno se enoja imprudentemente y los otros le acolitamos o le seguimos ahí en el mismo error. No, más bien nosotros debemos ser sensatos, como dice aquí, en el razonamiento que nosotros tengamos. La amabilidad tiene que notarse, ¿sí? Tanto Nabal como David probablemente dejaron llevar por sus impulsos, quisieron resolver este inconveniente por medio de la violencia, pero Abigail tuvo la capacidad de resolver este percance por medio de la amabilidad. Este es el secreto, mis hermanos. Esta es la actitud correcta que tú y yo debemos tener. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, mis hermanos. Y lo que Él quiere hacer hoy, en este momento, en todas tus relaciones con las personas, hasta en tu relación con Dios. La amabilidad es fundamental. Cuando Dios hace algo que a nosotros, podemos decirlo, no nos parece, no tomes una actitud de enojarte, de resentirte, porque algunas personas dicen, bueno, ya no voy a la iglesia, ya no voy a escuchar la prédica, ya no voy a hacer esto, porque Dios no hizo lo que yo pedía. Mis hermanos, la amabilidad se trata aún de someternos a la voluntad de Dios y también aceptar o anteponer las preferencias de otros a las mías. Vemos en estos ejemplos tanto de Cristo como de esta mujer Abigail grandes enseñanzas para nosotros. Y tú puedes ver en la historia de la Biblia muchas más, de cómo una actitud amable puede resolver, puede restaurar, puede resolver problemas grandes y da un buen testimonio, mis hermanos, de lo que nosotros somos. La Escritura dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y si tú eres amable y practicas la amabilidad, mis hermanos, los problemas, estos grandes problemas que tú tienes en tu casa, que tú tienes en tu trabajo, que tú tienes en donde sea, no van a ser tan grandes. Van a tener solución porque un espíritu amable trae paz, trae medicina, mis hermanos, a las personas que nos rodean. Así que tome en cuenta estas historias de la palabra de Dios y saca la enseñanza y saca la conclusión examinándote a ti mismo cómo ha sido tu actitud. Ahora quiero que tú leas una serie de versículos, podríamos decir como perlas que encontramos en la palabra de Dios, que nos van a ayudar y nos van a dar enseñanzas preciosas acerca de la amabilidad. Mientras leen estos versículos, mis hermanos, quisiera que también anoten esto en sus cuadernos y después puedan leerlos. Ponte a pensar, ¿cuál de ellos impacta más tu vida o te confronta y te motivaría a que tú seas amable en tus relaciones con los demás? Así que vamos a empezar. Los versículos van a aparecer en la pantalla, puedes anotar las citas y después revisarlas con más calma. Mateo 5, 38 al 46 dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a cargar por una villa, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Efesios 4, 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tito 3, 1, 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. 1 de Pedro 3, 1 al 4. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no ser externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3, 7, 9. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y así, mis hermanos, tú puedes encontrar muchos otros versículos más en la palabra de Dios. Perlas preciosas que nos dejan una gran enseñanza para que nosotros podamos poner en práctica la amabilidad. ¿Cuál de estos versículos te impactó más? ¿Cuál de estos versículos te confrontó? ¿Sí? ¿Cuál de estos versículos te lleva o te motiva a ti para que empieces a tener una actitud amable? Me gustaría, mi hermano, que tú hagas este examen en tu casa. Te va a hacer mucho bien. Nos va a hacer mucho bien a todos aquí, empezando en nuestra iglesia, sobre todo en tu familia y en las relaciones que tú tienes con los demás. Una actitud amable es una medicina suave que trae sanidad a aquellas personas que te rodean. Eso es lo que nosotros somos aquí en la tierra. Jesús dijo, eso somos nosotros, la luz del mundo y la sal de esta tierra. Le ponemos eso que le falta a la vida cuando nosotros somos obedientes y nos sujetamos al Señor. Así que, mi hermano, quiero preguntarte, ¿tu vida refleja la mansedumbre y humildad de la amabilidad? Te animo a hacerte esa pregunta y que tú puedas responder. Cuando alguien te hace daño, mi hermano, ¿eres propenso a atacar con ira? Pregúntate esto. Si es así, ¿se expresa tu enojo física o verbalmente o ambas cosas a la vez? ¿Están las personas temerosas de estar contigo, de enfrentarte cuando quieren reclamarte o hacerte caer en cuenta en tu error porque tienen miedo a tu ira? ¿Te temen tu esposa y tus hijos? ¿Tus amigos y familiares dirán o dirían que eres una persona amable? ¿Dirían que los tratas con ternura? ¿Cómo podrías responder a estas preguntas, mi hermano? Si probablemente tú no puedes hacerlo de una manera correcta, adecuada, pienso yo que hoy es el momento para que tú empieces a experimentar y a dejar que esta manifestación del fruto del Espíritu se note en tu vida. Somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos un Dios bueno, un Dios que da oportunidades, un Dios que perdona todo, un Dios que es amable con nosotros, con los buenos y con los que no son buenos. Si somos hijos de este Dios grande, tan hermoso, ¿cómo nosotros no vamos a poder mostrar el mismo carácter, las mismas cualidades? Es lo que la gente necesita hoy. Mi hermano, mi hermana querida,
Tome en cuenta estas recomendaciones de la palabra de Dios y empecemos a actuar y a vivir distinto. Eso es lo que el Señor quiere, es lo que agrada a Dios y la gente necesita esto. Cuando vemos a las personas de la manera y de la forma que Dios la ve, nos vamos a sentir motivados a ser amables con ellos. Una persona amable, mi hermano, está de acuerdo con la visión de Dios. Y esta es la visión de Dios. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Que nos dejemos notar ante los hombres nuestra amabilidad, nuestra gentileza. ¿Sí? Una persona amable es cortés. Una persona amable piensa antes de actuar o de hablar. Una persona amable es considerada y se pone también en el lugar de los otros. Es calmada y trae paz y consuelo a los que lo rodean. Mi hermano, yo te invito y te animo a que todos nosotros seamos personas amables. Así que yo te animo que hoy inclines tu cabeza, cierres tus ojos ahí donde tú estás y reflexiones en lo que hoy hemos escuchado, aplicando lo que ya hemos aprendido anteriormente acerca del amor, de la paciencia, de la bondad, ¿sí? El dominio propio, de todos los frutos que hemos estado estudiando ya, del gozo. Y enfoquémonos ya en una práctica sincera y notoria ante los demás. Ahí donde tú estás en oración, si tú hasta ahora has luchado con tu carácter, has luchado con tus impulsos violentos probablemente, es el momento de que tú busques de la ayuda de Dios y te sujetes a su palabra, siguiendo sus mandamientos y sus enseñanzas, para que así tú llegues a ser esa persona que tu familia necesita, que tus amigos necesitan, que tu iglesia necesita y que este mundo necesita. Una persona que sea medicina suave, ¿sí? No una carga más, no un problema más, sino alguien que traiga soluciones, porque eso somos nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Enviamos y compartimos las buenas nuevas de Dios para el mundo. Necesitamos tener una actitud amable. Así que si tú no lo has tenido hasta ahora, yo sé que esto es un error, porque el Espíritu Santo está en ti y debió haberse notado, no lo hemos permitido. Pide perdón a Dios y Él será amable contigo en perdonarte. Y también pídele a Él que te dé en tu corazón tanto el querer como el hacer para poder cumplir con esto. Porque el Señor será amable también en eso y te concederá. Así que con un corazón contrito y humillado, dejando a un lado el orgullo, mi hermano, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, pídele al Señor con humildad que pueda ayudarte a cambiar tu vida, tu carácter, tu manera de pensar y actuar, y empiece a notarse la amabilidad en ti. Amado Dios, gracias Padre por este tiempo, por tu palabra, por la invitación que tú nos haces a vivir de una manera, Señor, que se muestre la amabilidad en nosotros. Que esto pueda notarse, Señor, en el mundo y la gente pueda verlo. Porque esto da buen testimonio, Señor, de lo que tú eres en nosotros, de lo que nosotros somos en ti también. Y mi Señor, la amabilidad es la respuesta a muchos problemas, Señor, si no puedes decir a todos. Cuando tu pueblo, Señor, realmente se comporta como tiene que comportarse. Porque ya no somos de este mundo y ya no estamos dominados bajo la esclavitud del enemigo, de Satanás, que él solo trae violencia, odio, rencor y pelea y divisiones. Pero nosotros estamos en ti, Señor, un Dios que es amor, un Dios que perdona, Señor, multitud de errores, un Dios que da oportunidades, mi Dios, segundas oportunidades, las que sean necesarias. Mi Dios, te pertenecemos a ti y eso es lo que la gente necesita ver. Que tu pueblo hoy resplandezca y brille, Señor, a través de la amabilidad. Que los esposos sean suaves, Señor, tiernos con sus esposas. Que las esposas también, mi Dios, sean respetuosas y que haya espíritus amables y apacibles en ellas. Que podamos como padres también, Señor, criarles bien a nuestros hijos, no haciéndoles enojar, mi Dios, o provocando la ira de ellos, sino siendo condescendientes a su amor, Señor, mostrándoles precisamente ello. Que podamos ser amables, Señor, en las relaciones con los demás. Que si tenemos enemistades o pleitos o disgustos con alguien, Señor, que hoy con un espíritu y con una actitud amable podamos restaurar esas relaciones. Y que podamos tener la capacidad también a través de la amabilidad de resolver problemas, Señor, en la vida.
porque eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Esa medicina, Señor, esa medicina suave para todos aquellos que nos rodean. Mi Dios, yo te pido que tu pueblo, tu iglesia Sinaí, pueda comprometerse, Señor, en esta actividad, en este deseo, en esta realización, Señor, en permitir que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas, Padre Celestial, para que así seamos notorios ante los demás, Señor, de quienes somos en ti. Que nuestra amabilidad sea conocida, Señor, en esta ciudad, entre todos los hombres, entre toda la gente que no te conoce a ti, para que así te den la gloria y la honra en todo, mi Dios. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.